a mi invitado le dieron 10 horas de vida. Eso fue hace 34 años. Ahora su pasión es ver que las personas no mueran antes de su hora. Cuando él comparte su testimonio, los milagros pasan. A continuación, Brian Wills, mi invitado, tenía 22 años de edad. Buena salud, era atleta, graduado en la universidad y estaba a un día de cumplir un sueño de su vida, volverse jugador de tenis profesional, cuando la tragedia llegó. Fue criado en una familia cristiana que creía en milagros y ahora él necesitaría uno. Brian, ¿qué pasó? Un día me encontré acostado en una cama de hospital y un doctor entró y reunió a toda la familia y él dijo: «Joven, tengo malas noticias que darte». Ahora, previo a eso, entrenaba para ir a Europa a jugar en el torneo Satélite, que es una liga menor de tenis. Entonces vi al doctor porque tenía dolor. El doctor me vio y dijo: «Tal vez entrenas demasiado». Entonces me encontré, descubrieron, tenía un tumor del tamaño de una bola de golf y entonces era un viernes por la tarde. Le dije al doctor: «Doctor, ¿puedo dejar el hospital con un permiso por el fin de semana?» Porque queríamos ir a casa y teníamos una iglesia local que oraba por mi sanidad. También queríamos ir a algunos servicios donde los evangelistas de sanidad oraban por mí. Entonces él dijo: «Sí, estará bien, puedes dejar el hospital el fin de semana, pero te lo advierto, no tienes mucho tiempo». Y pensé que era seguro que sanaría, pero durante el fin de semana yo no mejoré. En realidad estuve mucho peor. Entonces, al siguiente día fui transportado a otro hospital, uno de los pocos hospitales en el mundo que ha visto un linfoma Burkitt en etapa 4B. Y entonces, cuando llegué ahí, estaba en posición fetal, el cáncer creció. Entonces, cuando los doctores me examinaron, el tumor en mi abdomen medía 10 pulgadas y media. De una bola de golf a una de básquetbol. Sí, en 72 horas. Pasó de una bola de golf al tamaño de una pelota de básquetbol. Además, mis riñones dejaron de trabajar. Otros órganos comenzaban a apagarse, así que me internaron en el hospital, me pusieron en el piso 13. No supe esto al momento, pero el piso 13 se conoce como el piso de los incurables. Así que nadie salía de ahí vivo. Fue un martes en la mañana cuando me internaron. ¿De acuerdo? Después de que los doctores me examinaron, le dijeron a mis padres: «Deben hacer arreglos para el funeral porque su hijo se muere y su hijo no estará vivo para el viernes». Cuando mis padres oyeron eso, recuerdo que entraron a la sala de examinación donde estaba y mi madre abrió la Biblia y la abrió en Isaías 53 y dijo: «¿Qué reporte creeremos? Vamos a creer en el reporte del Señor». Bueno, es bueno que dijera eso. Es bueno que conocías a personas que Dios sanó. Pero, ¿qué sucedía dentro de ti cuando descubriste que estabas en la sala de la muerte con 10 horas de vida? Bueno, en ese punto estaba acostado en el cuarto de hospital y sabía que llegaba al final de mi camino. Y fue como si viera una visión de algo parecido a un juego de fútbol americano. Y estaba en el cuarto y daban el aviso de 2 minutos y yo era el que iba abajo por 2 anotaciones. Digámoslo, este cáncer era invasivo, este cáncer se apoderaba de mi cuerpo. Y supe en ese momento que tenía solo horas de vida. Y que necesitaba que Dios se moviera sobrenaturalmente para que yo viviera. Así que comencé a orar al Señor y dije: «Señor, si me sanas, si me sacas de esta situación, haré lo que quieras que haga, iré a donde quieras que vaya y hablaré con quien quieras que hable». Y cuando dije esas palabras, fue como si Jesús entrara a mi cuarto de hospital. Ahora, no vi a Jesús con mis ojos físicos, pero ciertamente sentí su presencia. El Señor me dijo: «Hijo, si tomas estos pasos, sanarás,
caminarás a través del fuego sin quemarte. Cuando escuché eso pensaba, pasos, ¿a qué te refieres con pasos? Vamos, hay algo que debo hacer y... Entonces dije al Señor, dije bien, pasos, de acuerdo. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cómo se ven esos pasos? Y al hacer la pregunta, de pronto en el interior, supe los pasos. Nadie tuvo que decirme, pero supe que guardaba algo de rencor contra una persona, algo que pasó muchos años antes. Y Dios dijo, si tú tomas estos pasos, serás sanado. Sí. Hoy estás convencido de que si alguien sigue estos pasos, ¿serán sanados? Absolutamente. Bueno, cuando el Espíritu Santo te señaló el rencor hacia una persona en particular, ¿qué hiciste al respecto? Bueno, en mi mente intenté razonarlo. Dije, bueno, pero Señor, eso fue hace tanto tiempo y ni siquiera sé su número telefónico nuevo. Y solo así un número telefónico cayó en mi espíritu y pensé para mí, bueno, parece el número correcto. Sé que es el código de área correcto. Entonces supe que debía corregir las cosas. Así que alcancé el teléfono y tomé el auricular y marqué ese número. Cuando la persona del otro lado contestó, era con quien debía hablar. Entonces me acaburador. Dios reprenderá al devorador. Dije, una cosa es que yo reprenda, pero es otra que Dios reprenda al devorador. Y le dije a mis padres, dije, escuchen, necesito que vayan al banco, retiren esta cantidad de dinero y denla a la iglesia. Entonces ese fue el segundo paso. El tercer paso que el Señor me mostró fue Proverbios 4, versículo 20, donde dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces copié los versículos de las Escrituras, los pegamos a las paredes del cuarto de hospital y comencé a decir esas escrituras en voz alta, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. ¿Y cuántas veces dirías que repetiste esas escrituras? Unas personas dicen, bueno, la diré una vez. ¿Cuántas veces las dijiste? Bueno, al principio comencé orando solo el Salmo 116, versículo 17. No moriré, sino viviré para proclamar las maravillas del Señor. Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias. Y al principio las decía solo unas veces al día, pero mi madre se impuso y dijo, no, esto no es suficiente. Debemos seguir hablando la palabra de Dios porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Bueno, otro paso que hicimos fue que le hablé al cáncer. Le ordené al cáncer que dejara mi cuerpo. Le ordené al cáncer que muriera y dije, cáncer, no puedes tomar mi vida. Y le ordeno a todo el cáncer morir en el nombre de Jesús. Ahora estabas en la antesala de la muerte. Tenías unas horas de vida. Le ordenabas al cáncer, pero ¿qué hiciste sobre el miedo? Debiste estar cubierto de miedo. Sí. Por los primeros 10 días recuerdo que me atormentaba el temor. Entonces parecía que era a medianoche que esos pensamientos de temor llegaban. Decía, no puedo quedarme aquí y no hacer algo al respecto. Y recuerdo buscar detrás de mí y, bueno, prender la luz y comenzaba a leer esas escrituras de nuevo. Sé que viviré y no moriré. Declararé las obras. Tomé autoridad sobre el temor e incluso dije, temor, te resisto en el nombre de Jesús. Dios no me dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tuve que vencer el temor antes de vencer al cáncer. Y aquí estamos, vamos a la ofensiva, ¿cierto? Como familia. Y durante esta ventana de tiempo, en realidad comencé a mejorar. Y los doctores se sorprendieron porque acababan de admitirme para mantenerme cómodo por los últimos días. Entonces comencé a mejorar y los doctores notaron eso. Así que el doctor me dijo, debemos hacer una tomografía, debemos ver dónde está el cáncer. Entonces, él fue una tarde, me llevaron a hacerme la tomografía y luego a las 6 de la tarde de ese día, el doctor entró a mi cuarto y estaba temblando. Él dijo, Brian, fuiste a ver al radiólogo.
Él me llamó y dijo, este joven, pensé que vería cáncer. Lo revisé de pies a cabeza varias veces y no hay absolutamente nada de cáncer. No hay evidencia de enfermedad en su cuerpo. Después de darte no evidencia de enfermedad, de una enfermedad incurable en la antesala de la muerte, del piso Cierto. 13, la antesala de la muerte del hospital, dime, ¿qué sugirieron los doctores? Por supuesto, la familia estaba eufórica cuando oímos el reporte, ¿cierto? ¿Cierto? Pero el doctor vino y nos dijo, bueno, no se alegren tanto porque no entienden la naturaleza de esta enfermedad. Esta podría parecer que desapareció ahora, pero siempre vuelve. ¿Siempre vuelve? Sí, Bueno, no te daban muchas esperanzas, ¿cierto? Les das la mano y te toman el pie. sí, bueno, ellos recomendaron que pasara por un protocolo de quimioterapia, 7 medicamentos y entonces dijeron, creemos que es lo mejor que podemos hacer por ti. ¿Era un medicamento experimental? Lo era. Dame una breve descripción. ¿Qué tan mal estabas por los medicamentos? Sí, y los medicamentos me enfermaban. Son uno de los más agresivos para tratar un cáncer agresivo. Entonces perdí mi cabello, perdí peso. Los medicamentos me daban náuseas. Con un sistema inmune comprometido, de pronto mi cuerpo comenzó a sufrir diferentes tipos de otras situaciones y yo, en un punto, tuve una infección que duró por 3 semanas. De hecho, tenía fiebre de 40, 42 grados. Y bueno, en algunos de los pasos que Dios te dijo que siguieras, ¿te dijo algo sobre el poder de la risa? Sí. La Biblia dice que el corazón alegre mejora la salud, ¿cierto? Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces mi padre llevaba un libro de chistes y él me contaba chistes, ¿bien? Entonces, hay una fuerza espiritual de gozo, ¿cierto? Y recuerdo una vez que estaba enfermo por todo el medicamento y en realidad caí al suelo, ¿entiendes? Mis pies seguían bajo las sábanas, pero estaba acostado en el suelo y estaba enfermo y solo comencé a reír. Comencé ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Diablo, parecerá que me tienes ahora, pero solo espera porque cuando salga de este hospital voy a ir alrededor del mundo y predicaré el evangelio. Voy a dejarte los ojos morados, ¿oíste? Te arrepentirás por haberme atacado con cáncer. Dime sobre la visión que tuviste. En la visión vi 2 jarras de agua. Una jarra era una pequeña con agua sucia, lodosa. La otra era mucho más grande, con agua limpia y cristalina. Y él me dijo, tu cuerpo es como la jarra de agua pequeña. Ha sido dañada con enfermedad. Y has pasado por toda esta situación. Pero la jarra grande representa mi palabra. Y si tomas la jarra grande y la vacías en la jarra pequeña, como en la ley del desplazamiento, y él dijo que esa palabra es el agua limpiadora del mundo, disipará toda enfermedad y todo mal que haya en tu cuerpo. Muy bien, entonces fuiste fiel a lo que podías hacer. Él siguió los pasos que Dios dijo que siguiera y que sería sanado. ¿Cuándo fuiste dado de alta? Fui dado de alta en agosto de ese mismo año y ellos me dijeron en ese tiempo que si pasaba 6 meses sin problemas, que ya me considerarían sano y libre de cáncer. Brian fue el único sobreviviente del piso 13. Pero eso no es todo. Otro milagro, aún más grande, estaba por revelarse a continuación. Lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos.
Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Brian, después de tus 6 meses, fuiste para una revisión y recibiste, creo yo, la sorpresa de tu vida. ¿Qué te dijo el doctor? Sí, y fui a mi revisión de 6 meses, ¿de acuerdo? Y me alistaba para salir y el doctor me detuvo. Y él dijo, debo decirte algo. Este hospital, los doctores aquí están perplejos con tu historia. Número 1, fuiste sanado del cáncer. Y no hay explicación médica para eso. Y los medicamentos que te dimos durante este protocolo, después de experimentar con ellos, descubrimos que ni siquiera tratan esta enfermedad. No solo eso, son tan letales que todos a los que les dimos estas medicinas murieron, excepto tú. No solo los que tomaron los medicamentos experimentales murieron, todos en ese momento que tenían su tipo de leucemia murieron. Y bueno, esto fue... Tú eres como un milagro cuádruple, según he escuchado. Pero bueno, te dieron de alta, ya libre, estabas entero, estabas agradecido y saliste a hacer tu carrera. Él quería ser tenista profesional. ¿Y qué hiciste? Y me fui unos meses después a perseguir mi sueño de jugar tenis. Y durante el tiempo que perseguía eso, mis prioridades cambiaron. Porque recuerdo lo que es estar enfermo y estar en el hospital. Dije, hay demasiadas personas hoy que están enfermas y están muriendo. Y aquí Dios me dio el antídoto. Era mi sueño hacer eso. Pero un día el Señor me habló y dijo, hijo, quiero que sepas que tengo mi sueño para ti, y mi sueño será aún mejor y más satisfactorio. Entonces estaba en ese punto en mi vida en que dije, bien, Señor, y le prometí al Señor que si me sanaba, haría lo que Él quisiera que hiciera. Y fue desde ese momento que me dediqué a encontrar el sueño y descubrir el propósito que Dios tenía para mí. Entonces, después de sanar, comencé a compartir mi testimonio. Luego mi esposa y yo fuimos a la escuela bíblica y desde ese tiempo comenzamos a abrir muchas escuelas de sanidad y cuartos de sanidad en diferentes lugares. Tu pasión es evitar, esto es lo que él me dijo, evitar que las personas mueran antes de su hora. Este es el deseo de tu corazón. Ahora, hay personas que nos ven ahora que recibieron un reporte del doctor y el doctor dijo, morirá sin esta cirugía, va a morir, tiene cáncer, tiene leucemia, tiene problemas cardíacos, tiene diabetes. Recibieron este reporte negativo. Dile a esa persona justo ahora qué hacer, qué es lo primero que debe hacer. Bueno, ese puede ser el reporte del hombre. Y si estás viendo este programa, yo te digo, ese es el reporte del hombre, pero no es el reporte de Dios. Y puedo decirte que lo que Dios hizo en mi vida, Él lo hará en tu vida. Si Dios me sacó del pasillo de la muerte, si Dios pudo tomar un cáncer incurable que tuve y disolverlo y removerlo y levantarme y darme nueva vida, quiero asegurarte de que hoy servimos al mismo Dios. El Dios que me sanó te sanará. Él no hace distinción de personas. Jesús vino a darnos vida. The word before. Next. Welcome, Holy Spirit. To God be all of the glory. My guest, Tom Hardiman, oversees a worldwide network of more than 400 pastors. His story proves God can use even the darkest of circumstances, no matter what, for His glory. Tom, you were raised Catholic, but in 1972 you had what the world calls, and it was, a defining moment. It certainly was, and I will tell you this was the night before the 1972 Olympic Games in Munich, Germany. I found myself, after all that preparation, being part of the U.S. team. And I will tell you,
I had tremendous honor in my heart for what I was experiencing, but at the same time, there was this emptiness that I really didn't understand. We called a team meeting, and I asked all of the team members, what could you expect to be doing 10 years from now? And one of my teammates shared with me that God had a plan for my life. I couldn't process what was going on. I felt like I had achieved this goal, and yet there was something really missing. But the Olympic Games in '72 were tragically interrupted with a terror attack. We lost 11 Olympic athletes. The Israeli athletes were killed in a very horrific way, which really deflated everything that was happening to find out where God was and who he was, and if he had this plan for my life. I certainly wanted to discover this. This altered the course of my life. When I asked Jesus to come into my life, there was something that happened that had never been there before. It was the reason for my existence. And when I began to feel that there was a divine purpose for my life that could be pursued, I was willing to sell everything that I had to find this, what I would come to understand was this pearl of great price. So you accepted the Messiah, started a church, but 13 years later, the worst day of your life. Yes, the conflict that existed in this particular moment, 13 years after I had been pastoring, there was this disagreement in the movement that I was in. And there was some severe disciplines and corrections that the movement that I was in was asking me to make, some of which were contradictory to the beliefs that I feel like God would have me hold on to. And so, being criticized so severely, I felt like all of my purpose for my existence was pulled out of me. And this is one of the reasons I felt like I can't go on. I began to have what I would come to understand were panic attacks and anxiety attacks. I found myself with no strength, and my wife drove me to the hospital, and I wound up in the psychiatric ward. Through all of this, I felt from the words that were spoken to me and the criticism that was given to me, there was no future, no hope, and no direction that I would have for my life. I had concluded from the things that were being said that I had failed God. So Tom lost hope. That's what he's saying. And then you moved to Charlotte. You at that time, though, asked God for direction. And God kept speaking to you, wait. Well, I will tell you, the hardest thing that I feel like when you're in a moment of not knowing direction, and the only word that you get is wait, it's not only puzzling, it's not only frustrating. After I stepped out of the ministry, I still had a wife and 3 children. I had moved to Charlotte, North Carolina, and there were people that God had already set up to rescue me, these individuals that would be very instrumental in helping me reacquire the destiny that God had for me. But in the midst of this, there was not clarity on what the next step or the next course of action would be. And for people that experience those kinds of moments, I do believe that there's a roadmap to help you recover the losses that you had. But I will tell you this, the despair of those years where you had put your heart and soul into finding
what I believed was God's destiny and then it not materializing leads you to a place where you're somewhat hopeless, somewhat disillusioned, somewhat in despair, and the word that God speaks to you is wait. It takes faith that I didn't have at that time. But I will tell you, God still had a plan. You know, you were actually in a dry dock situation. What did God mean by that? This dry dock is an illustration of what God does with vessels when they try and recondition them and refit them for battle. It doesn't mean gone. But in dry dock, the time where God was telling me to wait, what he was doing was making repairs to my vessel to refit me for further use. This is part of the process that God uses to perfect the people that he wants to use significantly. I've looked at individuals like David and like Joseph and like Moses who spent seasons of time in wilderness-like experiences, and in those seasons of time, God was really preparing them for the next phase of what he wanted to do with them. You made an analogy of barnacles. Barnacles these are crustaceans that attach themselves below the waterline on ships. If these barnacles are not removed, these barnacles begin to grow a hair-like substance, and this hair-like substance is called Satan's beard by mariners. Really? Yes. Huh. And it slows the ship down, but every so often, men and women of God, the people that are in pursuit of God, need to find themselves in a place where the things that have attached themselves below the waterline, and sometimes these are relationships that God's endeavoring to remove from us that simply drain the life from us, but really don't produce anything. As a matter of fact, they slow us down from accomplishing the purposes of God. Before that happened with the USS Constitution, it was called the Old Slow Ship. After all of those things were removed, this was sleek, this was a leadership vessel, and it was ready to be reused in a much more powerful way. When we return, Tom's vision will be your roadmap for your full restoration. Be right back. Here I was. I had a tremendous athletic career. I was able to overcome all kinds of challenges. And here I am. Has it come to this in my pursuit of trying to be faithful to God? But yet I could not reconcile or figure out what the heck was going on. And throughout all of this, I have walked with my wife for 44 years, the mother of our 3 children. We now have 7 grandchildren. It has been a journey. When we got married, we had amazing years and we had great times. We just had unknown things that came upon our lives. Probably in our darkest times, I would hear you crying at night. Ooh, that brings back a rush of emotions. But this one particular night, I remember you having a panic attack. And at that point I went, we need help. And the only place I knew to take you was the hospital. I wasn't angry at God. It was just like, help him to get better, because I couldn't shake him and snap you out of it. My heart just fell. And that was traumatic. Well, when I had to leave you there, then it really hit me. Coming down the highway, the kids were not with me. And I remember thinking, just drive off the road and you'll end it. I mean, I don't get those kind of thoughts.
That never had happened. I need a tissue. I remember saying to the Lord, God, this is just too much. You say that we won't go through more than we can bear. That's what his word says. But this is enough, God. We now return to It's Supernatural. Tom says God takes note of our losses and gives us back the years we have lost. Explain that. In the book of Joel, this is written during a time where Israel has not been faithful to the Lord. But here's what God says. If you will return to me, I'll return to you, and I will restore to you the years. And so, this was most meaningful to me because I felt like in my years of waiting, in my years of being set aside, and I felt like in the moments in which I had felt and all of those words that had been spoken unto me that were so negative, I felt like, can God ever reuse me? And this promise of restoring years. And the picture that you have when you read Joel is God's going to give you a new harvest. But what God's not only going to do in giving you a new harvest, he remembers what you lost by not having previous harvests. And so he gives you a new harvest, but he takes that which the palmer worm and the cankerworm and the caterpillar have stolen, and you have a new harvest, but he remembers what you missed in the previous harvest, and he adds that to this new harvest. There's many people that have felt like they have been set aside or missed God, and God has the capacity. As a matter of fact, he is the one that is promising, I'm going to restore to you lost harvests and lost years. When God says that there's a restoration that's required when people suffer pain and suffering, and he requires a sevenfold restoration, somebody's keeping note of all of that. And so God calculates when people have been through hardship and difficulty and heartache, some of which we may have brought upon ourselves, or some of which have been done by people that have not had great intent towards us. God takes note of that, and I believe that there's a day in the lives of people where God draws a line, and I found this happening in my own life, where God drew a line and said, no more losses. Well, you got offered a wonderful job with Rick Joyner at Morningstar, and before work, you received a call. It was going to start on a Monday. A call came on a Friday and said, Tom, we've been praying about this. God just spoke to us. You're not the man for the job, but you need to unpack your winter clothes. You're moving back to New Jersey, the land of my suffering, the land of my heartache, the land where people had thrust us out of. And that wasn't too well received. It wasn't particularly well received by my wife. But we knew that we wanted to obey God, so God sent us back to the very place where we had suffered so much. We had been so maligned. But I will tell you this was God preparing a place for us in the presence of our enemies. And God was going to shift around and turn around all the negative things that had been said about us, all the negative things that had been done. And in a moment in time, all of what I had planned was shifting because God had a different plan to restore, and he wanted to restore to us in the presence of the people that had been so maligning to us. He wanted to restore to us our reputation, our dignity, and our ministry. And I do believe, just like with Joseph and just like with Moses, even though Moses did some things that he shouldn't have been doing, God used all of the missteps that I had made, that Moses made, that other individuals had,
and weaved it into part of this plan. And I will tell you this, I came out of that period of time with a whole lot more to offer because I knew of people and experienced things in my own life where there was desperation, and I was to come out of that time having a level of empathy and compassion that I would not have had I not gone through all of those moments, to help prepare me for the supervision of 400 pastors. Okay, in your brand new book, Restored, Tom teaches how to recognize the redemptive threads woven into our circumstances. Give us some of these redemptive threads. One of the strongest chapters in the book is that of silent messengers. My older sister was born severely and profoundly retarded, who at 75 years old died and never had spoken a word in her life. And the Lord spoke to me and said, your sister preached a more powerful message to your family than 10,000 preachers could have ever spoken. There are circumstances that we go through where God seems to be silent, but he's speaking powerful messages to us. And in moments where things seem to be out of control, or we don't seem to have a handle on what God's doing, or he's telling us to wait, there are profound messages in those moments in time, and we certainly don't want to miss those messages because it's part of what God needs for us to understand as our future unfolds. Tell us about the wounded soldier vision. The Lord took me to Fort Dix, New Jersey, in a vision, in an open vision, and I saw parade fields, 20 football fields all put together.